Bien. Antes de comenzar, quiero decirles que el único tema que a mí siempre me causa un poco de duda es cáncer de colon. Así que si ustedes tienen alguna información más, la pueden ir sumando. Yo siempre, o sea, cuando la estudié y ahora también leí este documentito que tiene subido la cátedra, que es como una actualización de carcinogénesis colorectal. Si después si puedo, lo subo al Drive y para que lo puedan leer también. Es quizá un poco largo, entre tantas cosas que hay que estudiar, capaz que dicen, che, no, esto es una fiaca, pero está bueno, como que aclara bastante sobre las vías, cuál es izquierdo, cuál es derecho, bueno, sí que está bueno. Y obvio, cualquier acotación, cualquier cosa que duda que vaya surgiendo en el medio, lo vamos charlando totalmente, eso no hay ningún problema. Así que vamos a compartir. ¿Me dicen si se ve ahí? ¿Se ve la pantalla o todavía no? Excelente. Es bastante cortita esta presentación. Hemos hecho, presentaciones de 9 páginas, de 19 páginas. Esta es más breve, pero está muy bien resumido como todo el contenido. Así que vamos a darle. Creo que quedó acá una raya, pero no sé cómo sacarla. Eh, mm, 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 mm. Acá, listo. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de patologías del aparato digestivo. Vieron que patología del aparato digestivo la dividimos en la uno y en la 2, porque en la primera parte vemos esófago, glándulas salivales y estómago, principalmente. Y en la parte 2 vemos todo lo que es aparato digestivo, o sea, colon, yeyuno, duodeno, ilio, o sea, lo que es intestino delgado e intestino grueso. Yo hice un poquitito como un resumen de todo. Obvio que si hay temas, de hecho, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, lo hice un cuadro, lo diseñé en un cuadro y lo vamos a subir. Así ya les queda como para guardar la publicación, les queda como un mini resumen de las principales diferencias entre ambas patologías. Ahora lo que vamos a ver es primero un poquito de esófago de Barrett, luego un poquito de gastro, de gastritis y de cáncer gástrico, enfermedad celíaca y cáncer de colon. Así que vamos a arrancar. Primero, les pregunto, porque esto ya lo vieron igual en el primero. ¿Qué se acuerdan de esófago de Barrett? Vamos, yo sé que alguien algo se acuerda. Bueno, eh, del esófago de Barrett, podríamos decir que es de la metaplasia intestinal, dada que principalmente el cuerpo gástrico, ¿no? Que va ocasionando que sería esa metaplasia para que no coma más resistente a los beneficios. Y bueno, son lo que sería el esófago de Barrett. Bien, perfecto. El esófago de Barrett, ahí como bien dijo Nay, es una metaplasia, ¿bien? Es una metaplasia que se puede observar principalmente cuando el esófago, el epitelio de revestimiento del esófago está sometido a una anoxa, que en este caso es el pH del estómago, ¿bien? Son los jugos gástricos estomacales. Entonces, lo podemos definir como un padecimiento que de hecho es muy frecuente, es muy, muy frecuente, cuyos factores de riesgo principales tenemos dos, que es el tabaquismo y también el alcoholismo. ¿Por qué? Porque ambos, primero que actúan como tóxicos directos sobre el epitelio, pero además de eso, porque tienen la capacidad de distender el píloro, ¿bien? Y esto provoca el reflujo. Perdón, el cardias, no el píloro. Se trata de una metaplasia intestinal, entonces, que es causada por la exposición al ácido del estómago. Lo que va a suceder es que el epitelio de revestimiento normal del esófago, ¿cuál es?
Bien, perfecto. Es un epitelio estratificado plano. Bien, ese epitelio estratificado plano es así porque funciona como, digamos, como soporte a las posibles noxas que uno puede ingerir. O sea, nosotros podemos ingerir, no sé, alguna comida caliente o alguna comida muy picante, o también ingerimos algo que no lo masticamos muy bien. Entonces ese epitelio funciona, tiene una función de protección, ¿bien? Del esófago, y por eso es así, por eso es un epitelio plano estratificado. Pero ahora lo que va a pasar es que va a haber una metaplasia y va a cambiar por un epitelio cilíndrico simple. ¿Por qué la metaplasia? Pensemos en lo que pasa en el duodeno, ¿bien? Porque podemos hacer esta comparación. En el duodeno también tenemos células caliciformes, tenemos un epitelio cilíndrico. ¿Por qué? Porque las células caliciformes lo que hacen es secretar moco, y el moco neutraliza el ácido, no solo por ser moco, sino también porque tiene mucho bicarbonato. Entonces, acá lo que va a pasar es lo mismo. Ese epitelio plano estratificado, el esófago lo va a modificar, lo va a cambiar por un cilíndrico simple con células caliciformes que le permiten secretar moco y bicarbonato, haciendo que, amortiguando el ácido que sube a través del esófago, que está generándose en el estómago. Bien, ese ácido clorhídrico y la pepsina que tenemos en el estómago, bueno, sube, y entonces el esófago lo va a tratar de amortiguar cambiando su epitelio. ¿Cuáles son los factores que desencadenan o que en realidad generan esta lesión? Obvio que la lesión va a estar generada por el, el reflujo gastroesofágico. ¿Por qué aumenta el reflujo? Bien. Por un lado tenemos el aumento de la presión intraabdominal, bien, que esto está frecuentemente relacionado con el embarazo, con la obesidad o con hernias también, porque las hernias hacen que se genere un aumento de la presión abdominal. Esa presión abdominal lo que va a hacer es que va a vencer la fuerza, digamos, de la compresión o la resistencia que tiene el esfínter proximal del estómago. Entonces, lo que va a hacer es, se va a abrir el esfínter esofágico y va a subir, ¿bien? El líquido, va a subir el ácido, los jugos gástricos. Y también lo que va a pasar por otro lado es la disminución de la tonicidad del esfínter esofágico inferior, ¿bien? Entonces, podemos tener por un lado el aumento de la presión abdominal y por otro la disminución de la tonicidad del esfínter esofágico inferior. ¿Por qué está dado? Por alcohol, por tabaquismo, ¿bien? Esto no, o sea, mental me refería a principalmente estrés, por la depresión del sistema nervioso central, el chocolate, la menta también hacen que el esfínter esofágico inferior disminuya su tonicidad, y alteraciones morfológicas, como por ejemplo las hernias de hiato. ¿Alguno conoce o sabe de alguien que tenga? Yo tengo hernia de hiato. La hernia de hiato, lo que sucede es que el estómago pasa a través del hiato esofágico, ¿bien? O sea, del hiato, ¿vieron el diafragma? Tiene tres hiatos, bueno, por uno de ellos pasa el esófago. Entonces, lo que va a suceder es que el estómago, por aumento de la presión o por aumento de su tamaño o por reactividad del mismo estómago, digamos que es un estómago que se inflama mucho, puede subir a través de ese hiato. Y al subirse, se comprime, ¿bien? Porque el diafragma va a generar reactividad, ¿no? Porque está subiendo algo a través de un hiato, por lo que no tiene que pasar nada, solamente el esófago descendiendo. Entonces, sube un poquito el fundus del estómago, se comprime, y eso hace que funcione como doble esfínter. Entonces tenemos el esfínter esofágico inferior, parte del estómago, y después una cintura, ¿bien? Que está apretando ese estómago. Entonces lo que va a pasar es que el alimento no termina de bajar, y además los ácidos suben y bajan. Entonces es muy fácil que haya reflujo. Y después, por otro lado, el aumento de la secreción ácida gástrica. O sea, todos los alimentos como los condimentos, el picante, el alcohol mismo, o incluso el estrés. Bien sabemos que el estrés genera una situación de aumento del cortisol, y ese aumento del cortisol va a incidir sobre muchas de las glándulas. Una de las cosas que va a suceder es aumentar el ácido gástrico. Entonces, ese aumento del ácido gástrico también favorece el reflujo, porque mientras más jugos gástricos tenemos, más fácil es que haya una disminución de la tonicidad del esfínter esofágico inferior y que haya reflujo. Obviamente también hay otros factores. Por ejemplo, las personas que tienen comidas muy copiosas, de mucha cuantía,
también ahí lo que va a suceder es que el estómago va a estar tan distendido que el esfínter esofágico inferior pierde tonicidad. Y eso también va a hacer que se abra y que sube el ácido. ¿Cómo vamos a encontrar a un paciente o cómo va a venir una persona que tiene reflujo gastroesofágico primero? ¿Cómo creen que se va a presentar? Dolor epigástrico, Perfecto. Dolor epigástrico. ¿Qué más se les ocurre que puede existir? y náuseas, vómitos. Muy bien, muy bien. Pueden tener dolor epigástrico, puede tener náuseas, puede tener vómitos. De hecho, la persona puede venir a consultar porque tiene vómitos recurrentes y que no sabe por qué. Y cuando le preguntamos las características de ese vómito, nos damos cuenta que en realidad es reflujo. Las náuseas también pueden estar provocadas por el mismo reflujo, por la irritación esofágica. El dolor, o sea, el dolor, la gente por lo general dice, me arde acá, que es la boca del estómago, que todo el mundo dice, bueno, me arde acá la boca del estómago, en realidad lo que sucede es que ese ácido está irritando el esfínter esofágico y eso es lo que provoca mucho dolor. Después también puede venir con la sensación de pirosis. Pirosis es sensación de quemazón, como que le arde, o sea, arde el esófago. ¿Por qué? Porque están subiendo esos jugos gástricos a través del esófago. Guarda, porque también otra cosa que el paciente nos puede referir es que tiene muchos eruptos, que erupta mucho, ¿bien? Eso puede ser también reflujo, ¿bien? Porque muchas veces el paciente no se da cuenta que en realidad está subiendo el contenido del estómago. Pero capaz que nos dice, no, es que cada vez que termino de comer, erupto mucho y por mucho tiempo, y también se considera reflujo, ¿bien? Eso también se puede considerar reflujo. Disfagia. ¿Por qué la disfagia? Porque un paciente puede decir, che, no, o sea, puede venir a la consulta diciéndome, no puedo comer. Creo que con esa motilidad de los ojos, ¿Cómo? Dame un segundo que le subo un poquito. Escucho medio bajo. Decime. es como que perdería esa motilidad de los ojos. Sí, no, no es tanto por eso, sino porque toda esta zona, todo este tercio inferior del esófago, está muy inflamado y muy irritado. Entonces, lo que puede suceder es que ese bolo alimenticio esté llegando hacia acá y ahí el paciente sienta que le cuesta muchísimo que llegue hacia el estómago. Entonces, es una sensación como de que se va acumulando la comida y que le cuesta poder tragar con facilidad porque lo que en realidad está costando no es la deglución, sino sería disglusia, sino que el bolo alimenticio atraviese todo el recorrido del esófago y llegue al estómago. Después también puede suceder que haya dolor torácico. Y acá tenemos que estar muy atentos, porque muchas veces episodios de reflujo muy intenso o un paciente que ya tiene esófago de Barrett nos puede decir que le duele el pecho, ¿bien? Que le duele el tórax. Y nosotros ahí podemos decir, che, es un infarto. Bueno, no, puede ser esófago de Barrett. O sea, lo que puede estar pasando es que el paciente tenga esófago de Barrett y lo que en realidad está sucediendo es que hay tanta inflamación de ese esófago que el paciente está con mucho dolor. Y después, bueno, obviamente lo que decía Elton hace un ratito, regurgitación ácida. Regurgitación ácida, vómitos o incluso también náuseas. ¿Qué otra cosa nos puede referir un paciente con esófago de Barrett? ¿Qué otras, digamos, qué otros puntos de la clínica
creen que podría tener un paciente con esófago de Barrett? ¿Es el dolor torácico? Dolor torácico, sí, eso sí. Algo, por ejemplo, que nos puede decir el paciente es que no, o sea, que está perdiendo peso. O sea, es un paciente que viene a la consulta y ha perdido peso. ¿Por qué? Por la misma disfagia. O sea, la misma disfagia y ese dolor, esa pirosis, hace que el paciente deje de comer. Entonces, por lo general pueden, o sea, al cabo de unas semanas de estar comiendo menos, poca cantidad o incluso alimentos que capaz son muy, muy bajos en proteínas o muy, muy bajos en calorías, puede empezar a perder peso. Entonces, puede ser una persona que venga y nos diga, perdí 3 kilos en 2 semanas porque no está comiendo. O capaz incluso más en menos tiempo. Y después otra cosa que también nos pueden referir estos pacientes es que no duermen bien, o sea que a la noche les cuesta mucho conciliar el sueño o que se despiertan muchas veces a la noche. Porque lo que sucede es que durante la noche, si por eso mismo siempre se trata de recomendar a estos pacientes o a los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es que su esfínter esofágico inferior tiene una tonicidad disminuida o cuando tienen hernia hiatal también pasa lo mismo, es que coman comidas livianas, o sea, sin condimentos, no alcohol, sin salsas. La salsa de tomate también genera un aumento de la secreción gástrica, no mentas, no chocolate, antes de dormir. Y obviamente que el lapso de tiempo entre la última ingesta y el momento en el que se acuestan tiene que ser mínimo de 1 hora. Bien, ¿eso por qué? Porque si te acostás ni bien comes, obviamente que el estómago está secretando un montón de jugos gástricos. Y lo que va a suceder es que si vos te pones del lado derecho, por ejemplo, o estás acostado, la gravedad no ayuda a que no haya reflujo. De hecho, favorece el reflujo. Otra cosa también que puede hacer aumentar, digamos, la secreción ácida es tomar agua durante la ingesta de comida. Porque lo que ahí pasa es que cuando uno toma agua, diluís digamos, la secreción gástrica del propio estómago. Entonces empieza a secretar más, más y más. Y eso también puede generar un aumento de la secreción gástrica, lo que a fines genera un reflujo. Bien, ¿y dónde vamos a observar principalmente el esófago de Barrett? ¿En qué zona del esófago lo encontraríamos? La parte inferior. Perfecto. En el tercio inferior, por lo general. Ahí lo que vamos a ver cuando hacemos una endoscopía son estas lengüetas rojas, de hecho así se definen, lengüetas rojas, porque en realidad el esófago debería tener este colorcito más bien rosado, que es clásico del epitelio plano estratificado. Ahora, estas lengüetas rojas en realidad se ven mucho más en el epitelio cilíndrico, ¿bien? Además de que hay inflamación, ¿no? Además de que hay inflamación, hay vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. En realidad, esto concretamente es esa metaplasia, ¿bien? Intestinal. Y hay dos cosas que el endoscopista va a contar, ¿no? O sea, la persona que está haciendo la endoscopía va a observar varias cosas. Por un lado, el compromiso, ¿bien? Si es un compromiso más bien parcheado, si es mucho mayor, si es más de 3 centímetros o menos de 3 centímetros, ¿bien? Eso hace mucho la diferencia, porque si es mayor a 3 centímetros, podemos empezar a pensar en un compromiso un poco más a largo plazo. ¿Eso qué significa? Que si es un epitelio expuesto a una noxa por mucho tiempo, ¿qué le puede pasar a ese epitelio? ¿Qué pasa cuando yo a un tejido lo someto a una noxa, lo someto a una noxa, lo someto a una noxa? Se adapta. Se va adaptando, bien, en este caso es la metaplasia. Y si yo a esto le sigo agregando ácido, le sigo agregando ácido, le sigo agregando ácido, Será una displasia. perfecto, exactamente, puede llegar a evolucionar una displasia. Entonces,
a esta metaplasia, si yo no la controlo, si yo no hago una dieta adecuada, si no tomo omeprazol, que es el inhibidor de la bomba de protones, es el fármaco de elección para estos casos. Algunos dicen ranitidina, pero la realidad es que la ranitidina no se debería usar tanto en el mercado porque a la larga puede provocar cáncer de vejiga, bueno, al margen eso para fármaco aplicada, pero lo ideal es los inhibidores de la bomba de protones, porque además su efecto es de 24 horas, pero si nosotros no lo tratamos, si la persona no va a consultar o porque no tiene los recursos o porque cuando va nunca consigue turno o por lo que fuere, porque quizás nada, realmente no puede, porque no tiene tiempo, porque trabaja mucho, etcétera, lo que puede llegar a generarse es una displasia. Bien, una displasia de bajo grado o de alto grado. ¿Recuerdan cuáles serían más o menos las diferencias en una displasia de bajo grado y de alto grado? La displasia de bajo grado es similar al tejido de origen de la tolerancia. Menos. Sí, eso es una de las diferencias, o sea, en las displasias podemos encontrar un tejido más maduro o menos maduro, pero en realidad tiene que ver con, por ejemplo, el tamaño de los núcleos. Si el tamaño del núcleo del citoplasma, la relación es mucho mayor, tiene un núcleo más aumentado, o si los núcleos no están en basal, si los núcleos no están contra la basal y están algunos hacia apical y otros hacia basal. Eso es la pérdida de la polaridad celular. La pérdida de la polaridad celular es uno de los factores más importantes para saber si una displasia es de alto grado o de bajo grado, que es que por lo general el núcleo está contra la membrana, contra la lámina basal. En cambio, cuando el núcleo sube y está en la zona más apical de la célula y encontramos algunos núcleos basales, otros apicales, otros basales, eso significa que la célula perdió su polaridad y nos está hablando de mutaciones, o sea, de mutaciones y de un alto nivel mitótico también. Entonces podemos considerarlo como una displasia de alto grado. Otra de los parámetros de la displasia podría ser, por ejemplo, encontrar mitosis atípicas. Encontrar algunas mitosis atípicas también nos habla de una displasia de alto grado. ¿Y qué pasa después de una displasia de alto grado? ¿Qué podría suceder? Algo que hemos visto bastante en la primera parte de la materia. Una neoplasia. Exacto, perfecto. Puede generar una neoplasia. Entonces ahora pasamos a la reina del esófago, que es el cáncer de esófago. Algo importante a saber del cáncer de esófago. Hay muchos casos, denme un segundo que voy a cerrar la puerta. Paren, no, yo tenía que... Ahora sí, porque llegó más gente a mi casa y me distrae con rapidez. El cáncer de esófago, algo muy importante a saber es que muchas veces se diagnostica de manera tardía. Y lo que es muy grave es que el cáncer de esófago tiene la posibilidad de metastatizar con rapidez al hígado. Entonces, muchas veces lo que encontramos es un paciente que tiene cáncer de esófago, que hacemos un screening de todo su abdomen con tomografía o con resonancia o incluso primero se hace una eco y observamos lesiones malignas, ¿bien? Lesiones malignas en hígado principalmente. Y bueno, ahí ya sabemos que el compromiso es muy grande y por lo general ya con un cáncer de esófago como el que vemos acá, lo más probable es que tengas que hacer una anastomosis de ese esófago, bien, se cortan ambos extremos y o se hace un bypass de esa parte, se corta y se hace un bypass o se une el esófago con el estómago, solamente que obviamente disminuimos el recorrido del esófago. Bien. Bien, los tumores de esófago los podemos clasificar como benignos y malignos. Acá lo que vamos a ver principalmente son los malignos. También tenemos otros, por ejemplo, siempre que veamos un tejido, cualquiera sea, un órgano, perdón, cualquiera sea, pensemos en los tejidos que puede tener ese órgano.
Y de ahí entonces podemos pensar en qué tumores podríamos encontrar. Bien, en este caso tenemos, por ejemplo, si es un paciente con una metaplasia, vamos a tener tejido glandular, entonces podemos hablar de un adenocarcinoma. Si es un paciente sin metaplasia, pero que es muy tabaquista y muy enolista, podemos hablar también de un carcinoma epidermoide, porque en realidad el tejido o el revestimiento, el epitelio de revestimiento del esófago principalmente es plano estratificado. Entonces podemos hablar de un carcinoma epidermoide. Pero también, por ejemplo, si pensamos en que el esófago tiene músculo liso, podemos hablar de quién. ¿Qué tumor se desarrolla en el músculo liso? O qué neoplasia, si quieren, puede ser benigna. Sería el leiomioma. Excelente, perfecto. Podemos hablar de que también podemos encontrar leiomiomas. También podemos encontrar linfomas en el esófago. Pero bueno, las dos entidades que más nos van a merecer nuestra atención ahora es el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide, principalmente. Porque el leiomioma, la realidad es que no es tan frecuente. O sea, la realidad es que no es tan frecuente, el linfoma tampoco. Los dos, si hablamos de carcinomas, los dos más frecuentes son el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Por un lado, el adenocarcinoma, ¿quién sería el predisponente, no? Si ya hablamos de que el adenocarcinoma es un carcinoma de tejido de revestimiento glandular, hablamos de que normalmente el cáncer esófago, el esófago tiene un revestimiento de tipo plano estratificado, entonces, o sea, ¿quién sería la entidad que más podría causarnos o que más podría predisponernos a adenocarcinoma? El esófago de Barrett. Excelente, el esófago de Barrett, porque es una metaplasia. Y veníamos hablando de que es una metaplasia y que se le puede agregar una displasia, y entonces ahí llegamos al adenocarcinoma. El adenocarcinoma de esófago tiene como principales mutaciones P53, P16, pero también tiene otras como la amplificación de las ciclinas de 1, que si recordábamos de allá del ciclo celular, las ciclinas nos permiten continuar el ciclo celular, bien, pasar de una etapa del ciclo a la siguiente y entonces replicar, o sea, que la célula tiene una alta tasa de mitosis. También pueden estar amplificados otros genes que no son tan importantes, pero estos como los que son factores de crecimiento fibroblásticos. Principalmente va a tener un aspecto de tipo vegetante. ¿Qué es vegetante? Vegetante es esto, ¿bien? Que es como una vegetación, como que sobresale hacia la luz. En este caso es un cáncer de esófago, pero muy avanzado. Y también algo que podemos encontrar es que tenga distribución parchada, es decir, que podamos tener algunas zonas en las que hay carcinoma, adenocarcinoma y otras en las que no haya. Puede también cursar con ulceración, bien, y con necrosis. Siempre que hablemos de necrosis, podemos relacionarlo y volver al primer parcial. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento muy elevado. Entonces puede haber necrosis porque tiene una alta tasa mitótica. Entonces no alcanza a irrigar todo el tejido y entonces se necrosa. Y también ulceraciones. Esas úlceras, por lo general, siempre las úlceras malignas, y después lo vamos a ver cuando veamos estómago, que no hay una diapositiva completa, pero lo vamos a charlar. Las úlceras que son malignas, por lo general, son de fondo sucio, es decir, que en el fondo suelen tener o hemorragia o también pueden tener fibrina. Bien, suelen tener bordes que pueden estar sobreelevados, a veces pueden ser no definidos. Por eso siempre hay que hacer una biopsia en estos casos. En cuanto a citología, obviamente vamos a encontrar glándulas atípicas con un estroma fibroso, es decir, hay muchos fibroblastos por esto mismo, porque hay un factor de crecimiento. Entonces hay mucha fibrosis. Y también, lógico, infiltrado inflamatorio, porque no solamente por el tumor en sí mismo, sino también porque vamos a tener una anoxa, que es el pH, y que va a hacer que haya inflamación. En cuanto a la clínica, esto es lo que yo les decía hace un rato, cómo puede consultar el paciente. Pérdida de peso, ¿bien? ¿Por qué? Por anorexia. Es un paciente que con esta obstrucción, imagínense, no come nada. No come absolutamente nada porque no pasa, o sea, no atraviesa su esófago. Va a haber mucho dolor, va a haber obviamente disfagia y pueden haber vómitos recurrentes y también puede haber hematemesis porque esto se puede lesionar y como todo tumor tiene una alta tasa de angiogénesis, entonces se lesiona un poquito y ya sangra. Entonces puede haber hematemesis, que es vómitos con sangre.
Y por otro lado, el carcinoma epidermoide. Bien, que el carcinoma epidermoide, a diferencia de lo que vamos a encontrar en el adenocarcinoma, que, importante, yo no lo aclaré acá, el adenocarcinoma se va a encontrar más que nada en qué parte del esófago, si pensamos en que viene de un esófago de Barrett. Tercio inferior. Exactamente, lo vamos a encontrar en el tercio inferior, en la parte más distal del esófago. ¿Por qué? Porque justamente lo relacionamos más que nada con la metaplasia intestinal. Por otro lado, tenemos el carcinoma epidermoide. ¿El carcinoma epidermoide en dónde lo vamos a encontrar más que nada? ¿Inferior o superior? Ese sería medio y superior. Excelente. En el medio, en el superior. Y se relaciona más con otros irritantes, ¿bien? No tanto con el pH gástrico, sino con irritantes como el cigarrillo, el alcohol y otras patologías como son la acalasia, que la acalasia tendría que ser como una atrofia del esófago en la que se estenosa el esófago. La infección por HPV, no sé si recuerdan de cuando lo vimos al HPV allá en cuello de útero, bueno, el esófago también puede infectarse por HPV. Y lo que puede suceder es que haya proliferación, y si es un HPV de los de alto grado, puede haber un carcinoma epidermoide por el HPV. Y la radioterapia, que sería como una excepción, o sea, obvio que la radioterapia también es un factor de riesgo, también es un irritante, también, digamos, causa lesión a nivel del núcleo y a nivel del ADN, pero debe ser de los menos frecuentes, o sea, lo más probable es que haya tabaquismo y enolismo. Mutaciones, al igual que en el adenocarcinoma P53, ¿bien? Así que acá, cuando hablen de cáncer de esófago, si dicen P53, también van por ahí. Y acá la diferencia es que sí va a mutar también la ecaderina, que no sé si recuerdan que la ecaderina era la que tenía las uniones intercelulares, ¿bien? Entonces esas células del carcinoma van a perder esa unión y también por lo cual, no sé si se acuerdan que algo importante de la unión intercelular era que generaba que el tejido dejara de crecer. Cuando las células están unidas entre sí, es como que, listo, no hay espacio para que yo me mueva, entonces no me divido. Ahora, cuando pierden su anclaje o cuando pierden su unión con otra célula, ahí tienen la posibilidad de poder replicarse, de poder dividirse. Por eso al mutar caderina, aumenta la replicación celular también. Como bien decía Nay, o Gio, no me acuerdo, creo que era Nay, ocupa el tercio medio, ¿bien? También el superior, y con masas, al igual que en el adenocarcinoma, también pueden ser exofíticas, ulcerativas, pero también pueden ser infiltrantes. Y ahí es cuando tenemos que poner un ojo, porque todo lo que sea infiltrante puede metastatizar rápidamente. Si bien, si está bien diferenciado el carcinoma epidermoide, podemos encontrar algo que define mucho a los carcinomas epidermoides. Esto, cuando veamos piel lo vamos a ver, pero no me acuerdo si estaba en los TPs o no, creo que lo volvieron a poner, el año pasado lo habían sacado. Todos los carcinomas epidermoides, si se diferencian mucho, pueden llegar a tener perlas córneas. Bien, las perlas córneas es cuando hay formación de queratina, se hacen como perlitas, se hacen como nódulos de queratina en el tejido. En cuanto a su clínica, tiene un comienzo muy insidioso, ¿bien? Es como un comienzo que el paciente se va a dar cuenta de que hay algo mal claramente no en su esófago como tal, pero sí en su deglución. Va a haber disfagia. Acá sí va a haber odinofagia porque la lesión es superior, digamos, a la del adenocarcinoma. Entonces, acá lo más probable es que también encontremos, como el paciente nos dice, me duele un poco la garganta. Bueno, eso es odinofagia y me cuesta tragar. Obstrucción, bien, esta misma lesión exofítica que puede estar a distintos niveles, pero más superior. También va a haber pérdida de peso, acá también pueden haber hemorragias y pueden haber úlceras. Y puede haber sepsis. ¿Por qué creen que puede haber sepsis?